Estaba ahí parada, en la puerta del salón de fiestas, sosteniendo el regalo que había elegido con tanto cariño para la boda de mi hija Guadalupe. Era un juego de vajilla que me costó 500 pesos, todo mi dinero de la pensión del mes pasado. Cuando le entregué el paquete en sus manos, su reacción me avaló completamente. Guadalupe abrió el regalo delante de todos los invitados, miró el juego de platos sencillos y soltó una carcajada cruel que resonó por todo el salón. «Regalo de pobre, vieja. Esto no sirve ni para que la sirvienta lo use», gritó, aventando la caja al piso. El ruido de la loza rompiéndose fue como una bofetada en mi cara, pero peor aún fueron las risas que siguieron, de mi yerno Francisco y de otros familiares que encontraron gracioso el momento. Me quedé ahí, inmóvil, sintiendo la cara arder de vergüenza mientras los pedazos de mi dignidad se esparcían por el suelo junto con los fragmentos de la vajilla. Durante años me había sacrificado para darle lo mejor a Guadalupe. Trabajé como doméstica, lavandera, costurera, siempre guardando cada centavo para que ella pudiera estudiar y tener una vida mejor que la mía. Crié a mi hija sola desde los 2 años, cuando su papá nos abandonó sin dejar rastro. Ahora, a los 69 años, descubría que para mi única hija no pasaba de ser una vieja pobre y vergonzosa. Francisco, mi yerno, todavía completó la humillación diciéndoles a los invitados: «¿Vieron? Esta es la suegra que nos tocó en la mala suerte». Más risas resonaron, y me di cuenta de que me había convertido en el entretenimiento de la fiesta, la vieja ridícula que no sabía cuál era su lugar. Salí de ahí en silencio, con la cabeza gacha y el corazón destrozado, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Durante toda mi vida, fui la madre dedicada que siempre puso las necesidades de su hija antes que las propias, que nunca dijo no cuando ella necesitaba algo, que me endeudé varias veces para pagar sus estudios. Guadalupe no sabía, pero yo tenía guardado un secreto durante todos estos años, una herencia inesperada que recibí hace 10 años cuando una tía lejana murió sin hijos. Eran 350,000 pesos en inversiones bancarias que jamás había tocado, guardándolos para dejarle de herencia a Guadalupe cuando yo partiera. Pero lo que ella no sabía era que todo estaba a punto de cambiar. Durante el camino a casa en el taxi, no pude dejar de pensar en las palabras de Guadalupe. «Regalo de pobre, vieja». Cada palabra se repetía en mi mente como una canción dolorosa que no podía detener. Recordé todas las noches que trabajé hasta tarde cosiendo vestidos para otras personas, solo para poder comprarle los útiles escolares que necesitaba. Recordé las veces que me salté comidas para que ella pudiera comer lo que le gustaba. Recordé cuando vendí mis únicas joyas, los aretes que mi madre me había dejado para pagar su graduación de la universidad. Todo eso para que ahora me dijera que mi regalo era de pobre. Cuando llegué a mi pequeña casa en la colonia Santa María, me senté en el sillón de la sala y miré a mi alrededor. Las paredes mostraban fotos de Guadalupe desde que era bebé hasta su graduación universitaria. En cada imagen yo estaba ahí, sonriendo orgullosa, apoyándola en cada momento importante de su vida. Pero ahora me preguntaba si ella había sentido lo mismo por mí alguna vez. ¿Cuándo fue la última vez que Guadalupe me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que se interesó por mi salud, por mis problemas, por mis sentimientos? No podía recordarlo. La humillación del salón seguía ardiendo en mi pecho. El sonido de la vajilla quebrándose se repetía en mis oídos una y otra vez. Pero más que el ruido de los platos rotos, lo que más me dolía eran las risas. La risa de mi propia hija burlándose de mi regalo. La risa de Francisco, que nunca me había respetado pero que ahora se sentía libre de humillarme públicamente. Las risas de los invitados que encontraron divertido ver a una anciana ser maltratada por su propia familia. ¿En qué momento me convertí en motivo de burla para las personas que se supone que debían quererme? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, recordando cada momento de la crianza de Guadalupe. Recordé cuando era pequeña y se enfermaba, cómo me quedaba despierta toda la noche cuidándola. Recordé cuando era adolescente y tenía problemas en la escuela, cómo hablaba con sus maestros para buscar soluciones. Recordé cuando entró a la universidad, cómo trabajé turnos dobles para pagar su colegiatura. En todos esos momentos, ella era mi prioridad, mi razón de vivir, mi proyecto más importante.
pero ahora me daba cuenta de que durante todos esos años yo había dejado de existir como persona. Me había convertido únicamente en la mamá de Guadalupe, alguien cuya única función era servir y dar sin recibir nada a cambio. Había sacrificado mis sueños, mis deseos, mis necesidades por ella, y al final ni siquiera había ganado su respeto. Para ella, yo era solo una vieja pobre que daba regalos baratos en las bodas. Al día siguiente era domingo, y como siempre, esperé la llamada de Guadalupe. Durante años había sido nuestra rutina. Ella me llamaba los domingos para contarme sobre su semana. Pero este domingo fue diferente. El teléfono no sonó en toda la mañana. No hubo llamada en la tarde. No hubo mensaje de texto. Nada. Aparentemente, después de lo que había pasado en la boda, ni siquiera sentía la necesidad de hablar conmigo. Para ella, todo estaba normal. Humillar a su madre delante de toda la familia y los amigos era algo perfectamente aceptable. Fue entonces cuando mi vecina Socorro Ramírez tocó a mi puerta. Socorro había sido mi vecina durante más de 20 años y nos habíamos vuelto amigas cercanas. Era una mujer trabajadora, honesta, que siempre había mostrado respeto por mí y cariño genuino. Cuando abrí la puerta, ella inmediatamente notó mi cara hinchada de tanto llorar. «Esperanza, ¿qué te pasó? ¿Cómo estuvo la boda?», me preguntó con preocupación genuina. Le conté todo lo que había pasado. Socorro se quedó callada durante un momento y luego me abrazó fuertemente. «Ay, comadre, no puedo creer que Guadalupe te haya tratado así, después de todo lo que has hecho por ella». Era reconfortante tener a alguien que entendiera mi dolor. Socorro conocía la historia completa de mi sacrificio por Guadalupe, porque había sido testigo de todo durante años. Ella había visto las noches que llegaba exhausta del trabajo. Había visto las veces que me enfermé del estrés de trabajar tanto. Había visto cómo me privé de todo para dar todo a mi hija, y ahora también había escuchado cómo mi hija me había pagado por todo ese amor. «Comadre», me dijo Socorro después de que terminé de contarle todo, «tú has sido la mejor madre que conozco. Guadalupe no sabe valorar lo que tiene. Pero tú no puedes seguir dejando que te trate así. Tienes que pensar en ti por una vez en tu vida». Sus palabras me atirrieron como un rayo. Era cierto. Durante 69 años nunca había pensado en mí. Siempre había puesto a otros primero. Primero a mi marido cuando estaba casada. Después a Guadalupe cuando él se fue. Nunca había considerado mis propias necesidades, mis propios deseos, mi propia felicidad como algo importante. Siempre había creído que mi valor como persona dependía de qué tanto podía dar a otros, pero ahora me preguntaba, ¿qué había recibido a cambio de todos esos sacrificios? ¿Respeto? No. ¿Agradecimiento? No. ¿Amor? Ya ni estaba segura. Lo que había recibido era humillación pública y el tratamiento de ser vista como un estorbo en la vida de mi propia hija. Socorro se quedó conmigo esa tarde y me ayudó a pensar con claridad. «Esperanza, tú tienes derecho a ser tratada con respeto. Tú tienes derecho a ser feliz. Y si Guadalupe no puede darte eso, entonces tienes que protegerte». Esa noche, después de que Socorro se fue, tomé una decisión que cambiaría el resto de mi vida. Busqué en mis papeles la tarjeta del licenciado Miguel Vázquez, el abogado que había manejado los trámites de la herencia de mi tía años atrás. Si Guadalupe pensaba que yo era solo una vieja pobre que no merecía respeto, entonces era hora de mostrarle cuánto se había equivocado. Pero más importante aún, era hora de protegerme a mí misma. Marqué el número del licenciado y dejé un mensaje en su contestadora. «Buenos días, licenciado Vázquez. Soy Esperanza Morales. Usted manejó los papeles de la herencia de mi tía Dolores hace 10 años. Necesito verlo urgentemente para hacer algunos cambios en mis documentos. Es muy importante. Por favor, llámeme cuando pueda». Después de colgar el teléfono, me senté en la cocina con una taza de té y miré las fotos de Guadalupe que tenía pegadas en el refrigerador. En una de ellas tenía 5 años y me abrazaba sonriendo. En otra tenía 15 y estábamos juntas el día de su graduación de secundaria. En la más reciente, tenía 30 años y posaba con su título universitario. En todas las fotos yo estaba ahí, apoyándola, celebrando sus logros, amándola incondicionalmente. Pero ahora me daba cuenta de que en ninguna de esas fotos yo parecía feliz realmente.
Se veía el cansancio en mis ojos, el peso de tantos sacrificios en mis hombros. Había gastado toda mi vida tratando de hacer feliz a Guadalupe, pero nunca había pensado en mi propia felicidad. Y al final, ni siquiera había logrado ganar su respeto. Durante toda la semana que siguió a la boda, no supe nada de Guadalupe. No llamó para disculparse. No mandó mensaje para preguntar cómo estaba. Nada. Era como si la humillación que me había hecho pasar fuera algo completamente normal y aceptable para ella. Esto me confirmó lo que ya empezaba a sospechar, que para mi hija yo realmente no era importante como persona. Era solo alguien que estaba ahí para servir cuando se necesitara. El licenciado Vázquez me devolvió la llamada el viernes. Señora Morales, claro que la recuerdo. ¿En qué puedo ayudarla? Licenciado, necesito hacer algunos cambios en la disposición de mis bienes. Quiero estar preparada para cualquier situación que pueda surgir. Por supuesto, señora. ¿Podríamos vernos en mi oficina el lunes en la mañana? Ahí estaré, licenciado. Y por favor, prepare todos los documentos necesarios para una transferencia completa de activos. Es posible que tome algunas decisiones importantes. Después de colgar, sentí una extraña sensación de calma. Por primera vez en años, tenía el control de mi propia vida. Por primera vez en años, iba a tomar decisiones basadas en mi propia felicidad y bienestar, no en los deseos y necesidades de otros. Y si Guadalupe pensaba que podía tratarme como un estorbo sin consecuencias, estaba a punto de descubrir cuánto se había equivocado. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Soñé que era joven otra vez, pero esta vez en mis sueños, era yo quien tomaba las decisiones importantes de mi vida. Era yo quien decidía qué camino tomar. Era yo quien controlaba mi destino. Y cuando desperté, el sábado en la mañana, supe que esos sueños estaban a punto de convertirse en realidad. Guadalupe había plantado una semilla de dolor con sus palabras crueles, pero sin saberlo, también había plantado una semilla de libertad. Me había mostrado quién era realmente, y también me había forzado a preguntarme quién era yo realmente. Y estaba a punto de descubrir que era mucho más fuerte e independiente de lo que cualquiera de nosotras había imaginado. El domingo llegó y pasó sin ninguna llamada de Guadalupe. Era oficial. Para mi hija, humillar a su madre delante de toda la familia era algo tan normal que ni siquiera requería una conversación posterior. Pero lo que ella no sabía era que su silencio me estaba dando exactamente lo que necesitaba, la confirmación final de que tenía que protegerme a mí misma. Y el lunes, cuando me reuniera con el licenciado Vázquez, comenzaría a hacerlo. El lunes llegó con una claridad que no había sentido en años. Me levanté temprano, me bañé con cuidado y me puse mi mejor vestido, el azul marino que había comprado para ocasiones especiales, pero que rara vez usaba porque Guadalupe siempre me decía que me veía demasiado arreglada para mi edad. Mientras me peinaba frente al espejo, me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no me miraba realmente a mí misma. Había pasado tanto tiempo preocupándome por cómo me veían otros que había dejado de importarme cómo me veía yo. La oficina del licenciado Vázquez estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo pero elegante. Cuando llegué a la recepción, la secretaria me recibió con amabilidad y me ofreció café mientras esperaba. Era un pequeño detalle, pero después de años de sentirme invisible en mi propia familia, el simple gesto de ser tratada con cortesía me emocionó más de lo que debería. Señora Morales, me saludó el licenciado cuando salió de su oficina. Era un hombre de unos 50 años, canoso, con una sonrisa genuina. Qué gusto verla después de tantos años. Por favor, pase. Su oficina estaba llena de libros de derecho y tenía un escritorio grande de madera. Me senté en la silla frente a él y de repente me sentí nerviosa. Durante toda mi vida había tomado muy pocas decisiones realmente importantes por mí misma. Siempre había consultado primero con mi marido, después con Guadalupe, siempre poniendo las opiniones de otros antes que las mías. Licenciado, necesito contarle algo que pasó la semana pasada. Comencé, y le relaté toda la historia de la boda. Le conté sobre la humillación, sobre las risas, sobre cómo Guadalupe había tirado mi regalo al suelo. Le conté sobre los años de sacrificio que ella nunca había valorado. Y le conté sobre mi decisión de protegerme a mí misma. El licenciado me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando.
Cuando terminé de hablar, se quedó callado por un momento antes de responder. Señora Morales, lamento mucho lo que tuvo que pasar. Ninguna madre debería ser tratada de esa manera por sus hijos. Ahora, usted mencionó que quería hacer algunos cambios en la disposición de sus bienes. ¿Puede explicarme exactamente qué tiene en mente? Le expliqué mi plan. Quería estar preparada para transferir completamente mis activos a Socorro Ramírez si la situación con Guadalupe no mejoraba. Socorro había sido más familia para mí en los últimos años que mi propia hija. Era ella quien se preocupaba cuando no me veía por unos días. Era ella quien me llevaba al doctor cuando estaba enferma. Era ella quien recordaba mi cumpleaños y me felicitaba con cariño genuino. Entiendo sus sentimientos, señora Morales, pero debo advertirle que este tipo de decisiones son irreversibles una vez que se ejecutan. ¿Está segura de que quiere llegar a ese extremo? Licenciado, he pasado 69 años de mi vida poniendo las necesidades de otros antes que las mías. He sacrificado todo por personas que al final no me valoran. Creo que ya es hora de que alguien se preocupe por mi bienestar, y si nadie más lo va a hacer, entonces tendré que hacerlo yo misma. El licenciado preparó todos los documentos necesarios y me explicó cada detalle del proceso. Me dijo que los papeles estarían listos en una semana y que podría llamarlo en cualquier momento si decidía proceder con la transferencia. Cuando salí de su oficina, me sentí extrañamente poderosa. Por primera vez en mi vida tenía control total sobre mi destino. Durante el camino a casa, decidí parar en el mercado para comprar verduras. Era algo que hacía todas las semanas, pero esta vez fue diferente. Mientras elegía jitomates, escuché a dos señoras hablando sobre sus hijos. Mi Roberto nunca me llama, decía una. Solo cuando necesita dinero. Ay, comadre, al menos el suyo la llama, respondía la otra. Mi hija vive a 10 cuadras de aquí y no la veo desde Navidad. Dice que está muy ocupada con su vida. Sus palabras me atirrieron como un rayo. No era la única madre que sufría por la indiferencia de sus hijos. ¿Cuántas mujeres de mi edad estarían pasando por lo mismo? ¿Cuántas habrían sacrificado todo por hijos que después las trataban como estorbos? Cuando llegué a casa, me senté en la cocina con las verduras sin guardar y comencé a recordar momentos específicos que antes había ignorado o justificado. Recordé la Navidad del año pasado, cuando Guadalupe llegó a mi casa con Francisco y sus 2 hijos pequeños. Yo había pasado días preparando la comida tradicional: mole, tamales, ponche. Había gastado casi toda mi pensión en los ingredientes y en regalos para los nietos. Durante toda la cena, Guadalupe estuvo en su teléfono. Francisco veía el fútbol en la televisión, y los niños corrían por la casa sin que nadie los controlara. Cuando serví el postre que había hecho especialmente, un flan de coco que había aprendido de mi madre, Guadalupe apenas lo probó y dijo: «Mamá, está muy dulce. Los niños no pueden comer tanto azúcar». Había trabajado toda la mañana haciendo ese flan, y ella lo desechó con una frase despectiva. Recordé también el día de mi cumpleaños hace 6 meses. Había esperado todo el día una llamada de Guadalupe. Cuando finalmente llamó a las 8 de la noche, fue solo para decirme que se había olvidado y que estaba muy ocupada con el trabajo. «Después te compenso, mamá», había dicho, pero esa compensación nunca llegó. Socorro, en cambio, había aparecido en mi puerta esa mañana con un pastel pequeño y un ramo de flores que había cortado de su jardín. Pensé en todas las veces que Guadalupe me había cancelado planes a último minuto. «Algo salió en el trabajo, mamá. Los niños están enfermos. Francisco quiere que vayamos a ver a su familia». Siempre había algo más importante que pasar tiempo conmigo. Pero cuando ella necesitaba algo, que cuidara a los nietos, que le prestara dinero, que le ayudara con algún problema, entonces sí tenía tiempo para mí. Esa noche, mientras cenaba sola como todas las noches, el teléfono sonó. Era Guadalupe. Por un momento, mi corazón saltó de esperanza. Tal vez había reflexionado sobre lo que había pasado en la boda. Tal vez había decidido disculparse. «Mamá, ¿cómo estás?», me preguntó, pero su tono era casual, como si nada hubiera pasado. «Bien, mija. ¿Y tú?». «Ay, muy estresada con todo lo de la luna de miel. Francisco quiere ir a Cancún, pero yo prefiero Puerto Vallarta. ¿Qué opinas?». Me quedé callada por un momento. No podía creer lo que estaba escuchando. Una semana después de haberme humillado públicamente,
Me estaba pidiendo consejos sobre su luna de miel como si fuéramos las mejores amigas. No había mencionado la boda, no había mencionado mi regalo, no había mostrado ni la más mínima señal de arrepentimiento o vergüenza por lo que había hecho. Guadalupe, le dije finalmente, ¿no vas a decir nada sobre lo que pasó en tu boda? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego escuché una risa incómoda. Ay, mamá, ¿todavía estás molesta por eso? Ya sabes cómo me pongo cuando estoy nerviosa. Además, era mi día especial. Tenía derecho a estar un poquito alterada. ¿Un poquito alterada? ¿Así justificaba la humillación que me había hecho pasar? ¿Así minimizaba el dolor que me había causado? Mija, me lastimaste mucho, le dije, sintiendo las lágrimas comenzar a formarse en mis ojos. Ay, mamá, ya no seas tan dramática. Además, ese regalo realmente no iba con la decoración de mi casa. Tú sabes que Francisco y yo tenemos un estilo más moderno. Sus palabras me atirrieron como una bofetada. No había una palabra de disculpa. No había reconocimiento del daño que había causado. En su mente, yo era la dramática por sentirme lastimada y ella tenía derecho a rechazar mi regalo porque no iba con su decoración. En ningún momento consideró el esfuerzo, el sacrificio, el amor que había puesto en ese regalo. Bueno, mamá, tengo que irme. Francisco me está esperando para ir a cenar. Después hablamos de lo de la luna de miel. ¿Sí? Y colgó, dejándome sentada en mi cocina con el corazón destrozado otra vez. Pero esta vez, junto con el dolor, sentí algo más: claridad. Guadalupe no iba a cambiar, no iba a reconocer el daño que me había hecho, no iba a empezar a tratarme con respeto de repente. Para ella, yo era simplemente alguien que estaba ahí para servirle cuando lo necesitara, y mis sentimientos no importaban en absoluto. Los siguientes días fueron una revelación dolorosa, pero necesaria. Comencé a recordar todos los momentos en que Guadalupe había mostrado falta de consideración hacia mí, pero que yo había justificado o ignorado porque no quería ver la verdad. Recordé cuando se graduó de la universidad. Yo había trabajado turnos dobles durante meses para poder pagarle una fiesta de graduación bonita. Había ahorrado cada peso, me había privado de todo para poder invitar a sus amigos y comprar una comida especial. Durante toda la fiesta, Guadalupe estuvo presentando a sus amigos con orgullo. Pero cuando le preguntaron quién había pagado todo, ella dijo: «Ay, mi mamá se las arregló de alguna manera. Se las arregló de alguna manera». Como si el dinero hubiera aparecido por arte de magia, sin reconocer los sacrificios que había hecho para conseguirlo. Recordé cuando conoció a Francisco. Ella quería impresionarlo llevándolo a restaurantes caros, comprándole regalos costosos. Pero como no tenía dinero suficiente, vino a pedirme prestado. Solo esta vez, mamá. Es muy importante para mí. Pero esa vez se convirtió en muchas veces. Durante los 2 años que duraron de novios, yo financié indirectamente gran parte de su relación, prestándole dinero que ella nunca me devolvió completamente. Recordé también cuando se fueron a vivir juntos. Necesitaban muebles, electrodomésticos, todo lo necesario para empezar su vida de pareja. Otra vez vino a mí. «Mamá, tú sabes que apenas estamos empezando, después te pagamos». Vendí mi televisión vieja, empeñé mis aretes de oro, los únicos que me quedaban de mi madre, y les di el dinero. Nunca me pagaron, y nunca volvieron a mencionar la deuda. Pero lo que más me dolía al recordar todos estos momentos era darme cuenta de cómo yo había permitido que pasaran. Siempre había encontrado justificaciones para el comportamiento de Guadalupe. Es joven, ya madurará, está estresada con el trabajo. Es normal que los hijos se enfoquen en sus propias vidas. Había sido yo quien había enseñado a Guadalupe que podía tratarme sin respeto, porque nunca había puesto límites. Nunca había exigido consideración. Nunca había defendido mi propia dignidad. Socorro vino a visitarme el miércoles por la tarde. Se dio cuenta inmediatamente de que algo había cambiado en mí. «Comadre, ¿cómo te sientes? Te ves diferente». Le conté sobre la llamada de Guadalupe, sobre su falta total de arrepentimiento, sobre cómo había minimizado mi dolor. Socorro me escuchó con atención, moviendo la cabeza con tristeza. «Esperanza, yo te he visto sufrir por Guadalupe durante años. Te he visto sacrificar tu felicidad una y otra vez por una hija que no valora lo que haces por ella. Ya es hora de que pienses en ti. Socorro, he tomado una decisión muy importante», le dije, y le conté sobre mi visita al licenciado Vázquez.
Le expliqué que había preparado los documentos para transferirle mis activos si decidía proceder con el plan. Socorro se quedó callada por un momento, y luego comenzó a llorar. Esperanza, no puedo aceptar eso. Es demasiado. Es el dinero que debería ser para Guadalupe. Socorro, ese dinero debería ser para alguien que me trate con amor y respeto. Alguien que valore mi presencia en su vida. Alguien que se preocupe por mí como persona, no solo como una fuente de recursos. Y esa persona eres tú. Le expliqué que durante los últimos años ella había sido más familia para mí que mi propia hija. Cuando estuve enferma con gripe el invierno pasado, fue Socorro quien me trajo sopa y medicinas. Cuando tuve problemas con la tubería de la cocina, fue Socorro quien me ayudó a encontrar un plomero confiable y se quedó conmigo para asegurarse de que no me estafaran. Cuando me sentía sola los domingos, era Socorro quien venía a hacerme compañía y a platicar conmigo. Pero Esperanza, Guadalupe es tu hija. Los hijos a veces cometen errores, pero siguen siendo familia. Socorro, hay una diferencia entre cometer errores y tener un patrón constante de falta de respeto. Guadalupe no cometió un error en la boda. Mostró quién realmente es y cómo realmente me ve. Y su reacción después, la falta total de arrepentimiento, me confirmó que no va a cambiar. Esa noche, después de que Socorro se fue, me senté en la sala y miré todas las fotos que tenía de Guadalupe. Había fotos de todos los momentos importantes de su vida, pero me di cuenta de algo. En casi ninguna de ellas estábamos abrazadas, sonriendo juntas como madres e hijas felices. En la mayoría, yo estaba en el fondo, observando sus momentos especiales desde la distancia. Incluso en las fotos familiares, había una distancia emocional visible entre nosotras. Tomé una foto de su graduación universitaria y la observé cuidadosamente. Guadalupe estaba en el centro, sonriendo radiante con su toga y birrete. Francisco estaba a su lado, también sonriendo. Yo estaba en una esquina, vestida con mi mejor ropa, pero claramente fuera de lugar, como si fuera una invitada a la vida de mi propia hija en lugar de ser parte central de ella. Fue en ese momento que tomé mi decisión final. Al día siguiente llamaría al licenciado Vázquez y le diría que procediera con todos los documentos. No iba a esperar a ver si Guadalupe cambiaba, porque ya había tenido 69 años para demostrarme que me valoraba, y había fallado en hacerlo. Ya era hora de que alguien, aunque fuera yo misma, se preocupara por mi felicidad y bienestar. Antes de acostarme, escribí en un papel todas las cosas que quería en el resto de mi vida. Respeto, consideración, amor genuino, conversaciones donde mi opinión importara, momentos donde me sintiera valorada como persona. Luego escribí al lado qué había recibido de Guadalupe en los últimos años: indiferencia, minimización de mis sentimientos, explotación financiera, humillación pública. La diferencia era clara y dolorosa, pero también liberadora. Por primera vez en mi vida, iba a elegir rodearme solo de personas que pudieran darme lo que merecía. Y si eso significaba alejarme de mi propia hija, entonces así tendría que ser. El jueves por la mañana desperté con una sensación extraña. Por primera vez en años me sentía completamente en paz con una decisión que estaba a punto de tomar. No había duda, no había culpa, no había esa vocecita interior que siempre me decía que debía sacrificarme por otros. Esta vez, la voz interior me decía algo diferente. Esperanza, ya es hora de cuidarte a ti misma. Marqué el número del licenciado Vázquez a las 9 en punto. Buenos días, licenciado. Soy Esperanza Morales. He tomado mi decisión. Quiero proceder con la transferencia de activos que discutimos. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Señora Morales, ¿está completamente segura de esto? Una vez que firmemos estos documentos y se ejecute la transferencia, será irreversible. Licenciado, nunca he estado tan segura de algo en mi vida. Por favor, prepare todo lo necesario. Muy bien, señora. Los documentos estarán listos esta tarde. ¿Podría venir a firmarlos mañana por la mañana? Ahí estaré. Y licenciado, ¿sería posible que Socorro Ramírez esté presente durante la firma? Quiero que entienda completamente lo que está recibiendo y por qué. Por supuesto, señora Morales. Hasta mañana. Después de colgar, llamé a Socorro. Cuando le expliqué lo que iba a hacer, se puso a llorar al teléfono. Esperanza,
esto es demasiado. No puedo aceptar tanto dinero. ¿Y si Guadalupe cambia? ¿Y si se da cuenta de su error? Socorro. Si Guadalupe quisiera cambiar, ya habría tenido muchas oportunidades de hacerlo. El dinero va a estar mejor contigo, alguien que realmente me aprecia como soy. Le pedí que viniera conmigo a la oficina del licenciado al día siguiente. Aunque protestó, finalmente aceptó. Sabía que Socorro merecía esa herencia más que nadie. Durante años había sido mi confidente, mi apoyo emocional, la persona que se preocupaba por mi bienestar sin esperar nada a cambio. El resto del jueves lo pasé organizando mis cosas. No porque fuera a irme a ningún lado, sino porque quería estar preparada para cualquier reacción que pudiera tener Guadalupe cuando se enterara de lo que había hecho. Guardé todos los documentos importantes en una caja fuerte pequeña que tenía desde hace años. Organicé mis fotos, separando las que realmente me traían alegría de las que solo me recordaban momentos dolorosos. Fue mientras organizaba estas fotos que encontré una que me hizo detenerme por completo. Era de mi quinceañero, hace más de 50 años. En la foto estaba yo, radiante y feliz, rodeada de mi familia. Me veía llena de esperanza, con toda la vida por delante, soñando con el futuro. Esa niña de la foto nunca hubiera imaginado que un día su propia hija la humillaría públicamente y la trataría como un estorbo. Pero tampoco habría imaginado que a los 69 años tendría la fortaleza para defenderse a sí misma. La niña de la foto había crecido para convertirse en una mujer que finalmente había aprendido a valorarse. Esa noche cené tranquilamente, viendo las noticias en la televisión. Todo se sentía normal, pero al mismo tiempo completamente diferente. Era como si hubiera estado viviendo en una neblina durante años y finalmente pudiera ver con claridad. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de ganarme el amor y respeto de Guadalupe que había olvidado lo que se sentía respetarme a mí misma. El viernes amaneció soleado y claro. Me arreglé con cuidado, eligiendo un vestido color verde que siempre me había gustado, pero que rara vez usaba. Socorro llegó a las 9, nerviosa y preocupada. Esperanza, todavía estoy pensando que esto no está bien. Es tu hija, después de todo. Socorro, ser madre no significa que tengo que aceptar maltrato. Ser hija no le da a Guadalupe el derecho de humillarme y tratarme sin respeto. Las relaciones familiares también requieren cuidado mutuo. Llegamos a la oficina del licenciado puntualmente. Él nos recibió en su oficina y extendió todos los documentos sobre su escritorio. Me explicó cada papel, cada cláusula, cada implicación legal de lo que estaba haciendo. Señora Morales, esta transferencia incluye los 350,000 pesos en inversiones, más los ahorros adicionales que ha acumulado en los últimos años. El total asciende a 410,000 pesos. Socorro casi se desmaya al escuchar la cantidad. Esperanza, es una fortuna. No puedo aceptar esto. Socorro, durante más de 20 años has sido la hermana que nunca tuve. Has estado ahí en mis momentos más difíciles. Has celebrado conmigo en los buenos momentos. Me has tratado siempre con cariño y respeto. Este dinero va a estar en mejores manos contigo que con alguien que me ve como un estorbo. El licenciado nos explicó que Socorro también tenía que firmar documentos, aceptando la transferencia y entendiendo las responsabilidades que venían con ella. Socorro firmó con manos temblorosas, todavía sin creer completamente lo que estaba pasando. Esperanza, me dijo con lágrimas en los ojos, prometo que este dinero será usado para cosas buenas. Voy a ayudar a mi familia, voy a asegurar el futuro de mis nietos y siempre voy a cuidar de ti. Socorro, esa es exactamente la razón por la que mereces este dinero, porque piensas en ayudar a otros, porque valoras las relaciones familiares verdaderas, porque entiendes lo que significa cuidar de las personas que amas. Cuando salimos de la oficina, me sentía como si hubiera quitado un peso enorme de mis hombros. Por primera vez en años, había tomado una decisión importante basada únicamente en mi propio bienestar y felicidad. No había consultado con nadie más. No había puesto las necesidades de otros antes que las mías. No me había sacrificado por alguien que no me valoraba. Socorro y yo fuimos a almorzar a un restaurante pequeño cerca del centro. Durante la comida, hablamos sobre el futuro.
Socorro me contó que quería usar parte del dinero para terminar de pagar su casa, ayudar a sus hijos con los estudios universitarios de sus nietos y crear un pequeño fondo de emergencia para la familia. Y Esperanza, me dijo, quiero que sepas que siempre vas a tener un lugar en mi familia. No importa lo que pase con Guadalupe, tú nunca vas a estar sola. Sus palabras me llegaron al corazón. Era irónico que una vecina me ofreciera más seguridad emocional y familiar que mi propia hija. Pero también era hermoso descubrir que el amor verdadero no siempre viene de donde esperamos. A veces viene de las personas que eligen amarnos, no de las que están obligadas por la sangre. Esa tarde, cuando regresé a casa, me senté en mi sala y observé todo con ojos nuevos. Mi casa se veía igual, pero yo me sentía completamente diferente. Ya no era la mujer que se disculpaba por existir, que aceptaba migajas de afecto, que se sacrificaba constantemente por personas que no la valoraban. Era una mujer que había tomado el control de su propia vida. Decidí que era momento de hacer algunos cambios adicionales en mi vida diaria. Durante años había vivido de manera muy modesta, ahorrando cada peso para poder ayudar a Guadalupe cuando lo necesitara. Pero ahora que había transferido los activos principales a Socorro, me di cuenta de que todavía tenía mi pensión mensual y algunos ahorros pequeños que podía usar para mejorar mi propia calidad de vida. Fui al mercado y por primera vez en años compré las frutas y verduras que realmente me gustaban, sin preocuparme por el precio. Compré un pollo entero en lugar de solo las piezas más baratas. Me di el lujo de comprar flores frescas para poner en mi mesa del comedor. Eran gastos pequeños, pero representaban algo mucho más grande: la decisión de tratarme a mí misma con el mismo cuidado que siempre había dado a otros. El sábado pasó tranquilamente. Socorro vino en la tarde para contarme que había ido al banco para verificar la transferencia y que no podía creer que realmente había sucedido. Esperanza, voy a usarlo sabiamente, te lo prometo. Socorro, yo sé que lo harás. Confío en ti completamente. Esa noche, mientras veía una telenovela en mi nueva rutina de autocuidado, el teléfono sonó. Era Guadalupe. Mamá, ¿cómo estás? Francisco y yo ya decidimos lo de la luna de miel. Vamos a ir a Cancún. Su voz era casual, amigable, como siempre que necesitaba algo de mí. Me di cuenta de que conocía ese tono perfectamente. Era el tono que usaba cuando estaba a punto de pedirme un favor. ¡Qué bueno, mija! ¿Y cómo van a pagar el viaje? Ay, mamá, pues ahí vamos viendo. Tal vez podríamos pedirte prestado un poquito. Ya sabes que después te pagamos. Ahí estaba, la verdadera razón de su llamada. No era para disculparse por la humillación de la boda. No era para preguntarme cómo me sentía después de todo lo que había pasado. Era para pedirme dinero, para su luna de miel. ¿Cuánto necesitas, Guadalupe? Pues no sé, tal vez unos 15,000 o 20,000 pesos. Sabemos que tienes tus ahorritos guardados. Mis ahorritos. Como si el dinero que había sacrificado años de mi vida para ahorrar fuera algo insignificante que podía regalar sin pensarlo. Guadalupe, tengo que decirte algo importante. Ya no tengo ese dinero disponible. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir con que no lo tienes disponible? ¿Lo invertiste en algo? Se lo di a alguien más. ¿Qué? Su voz cambió completamente, de dulce y manipuladora a furiosa. ¿A quién se lo diste? Se lo di a alguien que me trata con respeto y consideración. Alguien que valora mi presencia en su vida. Mamá, no puedes hacer eso. Ese dinero es para la familia, es para mí. Soy tu única hija. Guadalupe, durante años has demostrado que no me consideras familia cuando se trata de respeto y cariño. Solo me consideras familia cuando necesitas algo de mí. ¡Estás loca! ¿A quién le diste mi dinero? No era tu dinero, Guadalupe. Era mi dinero. El dinero que ahorré con mi trabajo, con mis sacrificios, con mis privaciones. Y decidí dárselo a alguien que me trata como merezco ser tratada. Escuché a Francisco gritando en el fondo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás gritando? Mi mamá le regaló nuestro dinero a alguien más, le gritó Guadalupe. ¿A quién? Escuché que Francisco preguntaba furiosamente. Se lo di a Socorro, les dije con toda la calma del mundo. A la vecina, gritó Guadalupe. Le diste nuestro dinero a la pinche vecina. Socorro ha sido más familia para mí que ustedes en los últimos años, les dije tranquilamente. Estás senil,
Vamos a ir ahora mismo a tu casa y vas a arreglar esto. Guadalupe, no hay nada que arreglar. Los documentos ya están firmados ante notario. La transferencia es legal y definitiva. No puedes hacer esto. Soy tu hija. Sí, eres mi hija, pero ser mi hija no te da derecho a humillarme, a no respetarme, a tomarme por garantizada y a tratarme como un cajero automático. Vamos para allá ahora mismo. Y colgó. Me quedé sentada en mi sala, sorprendida por mi propia calma. Había esperado sentirme nerviosa o asustada, pero en su lugar me sentía serena y poderosa. Por primera vez en mi vida, había puesto límites claros y había defendido mi propia dignidad. Guadalupe podía venir a gritarme, podía hacer un berrinche, podía insultarme, pero ya no podía lastimarme económicamente ni emocionalmente, porque yo había tomado el control. Llamé inmediatamente a Socorro para advertirle lo que iba a pasar. Socorro, Guadalupe y Francisco vienen en camino a mi casa. Están furiosos porque se enteraron de la transferencia. ¿Quieres que vaya para allá? No deberías enfrentar esto sola. No, Socorro. Esto es algo que necesito manejar yo sola, pero gracias por ofrecerte. Media hora después, escuché un carro llegando a toda velocidad afuera de mi casa. Las puertas se azotaron, y luego vinieron los golpes furiosos en mi puerta. «Mamá, abre esta puerta ahora mismo». Esperé un momento, respiré profundamente y abrí la puerta. Guadalupe estaba roja de ira, con Francisco detrás de ella igual de furioso. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», me gritó Guadalupe en cuanto vio mi cara. «No les hice nada a ustedes», respondí calmadamente. «Simplemente decidí dar mi dinero a alguien que me aprecia». «¡Ese dinero era nuestro!», gritó Francisco. «Esperanza cuenta con ese dinero para nuestro futuro». «Ese dinero era mío», les dije firmemente, «y decidí dárselo a alguien que me trata como una persona valiosa, no como un estorbo». Guadalupe entró a mi casa sin permiso y comenzó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado. «Tienes que arreglar esto, tienes que ir con esa mujer y decirle que fue un error». «No fue un error, Guadalupe. Fue la decisión más inteligente que he tomado en años». «¡Pero soy tu hija!», gritó, como si eso fuera un argumento mágico que resolviera todo. «Sí, eres mi hija, pero durante años has actuado como si ser tu madre fuera una carga que tenías que soportar, como si mis sentimientos no importaran, como si mi único propósito en la vida fuera servirte cuando me necesitaras». Francisco se acercó a mí con una expresión amenazante. «Señora, usted va a arreglar esto. No puede darle nuestro dinero a una extraña. No se acerque a mí con esa actitud», le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Y Socorro no es una extraña. Ha sido mi familia cuando ustedes decidieron que yo no era lo suficientemente importante para sus vidas». En ese momento, Guadalupe se quebró completamente. Comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento por haberme lastimado. Eran lágrimas de frustración por no poder controlar la situación. «Mamá, por favor, necesitamos ese dinero. Teníamos planes». «Guadalupe, durante toda tu vida adulta, has tenido planes que requerían mi dinero, pero nunca has tenido planes que incluyeran mi felicidad». Y en ese momento se me ocurrió la pregunta perfecta. La pregunta que iba a mostrar la verdadera naturaleza de esta situación. «Guadalupe, dime una cosa. Si yo no tuviera dinero, si fuera una viejita pobre sin nada que ofrecerte, ¿seguirías visitándome? ¿Seguirías llamándome? ¿Seguirías incluyéndome en tu vida?». El silencio que siguió lo dijo todo. Guadalupe no pudo responder porque sabíamos ambas cuál era la verdad. Mi transformación estaba completa. Ya no era la madre que se disculpaba por existir. Era una mujer que había encontrado su dignidad y que la iba a defender a cualquier costo. El silencio que siguió a mi pregunta se extendió por lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Guadalupe me miraba con la boca abierta, buscando palabras que no llegaban. Francisco había dejado de caminar por la sala y me observaba como si me estuviera viendo por primera vez. La pregunta había expuesto una verdad que todos conocíamos, pero que nadie se había atrevido a mencionar. Su interés en mí era puramente económico. Yo, comenzó Guadalupe, pero no pudo terminar la frase. No había respuesta honesta que pudiera dar sin admitir que me veía principalmente como una fuente de recursos. «No puedes responder»,
le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, porque ambas sabemos cuál es la verdad. Durante años yo he sido conveniente para ustedes cuando necesitaban algo, pero invisible cuando querían vivir su vida. Francisco intentó cambiar el tema. Señora Esperanza, esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la responsabilidad familiar. Usted tiene la obligación de cuidar el futuro de su hija. Francisco, durante 35 años he cumplido con mi obligación de cuidar a Guadalupe. La crié sola, la eduqué, la apoyé en todos sus sueños. Pero ella nunca cumplió con su obligación de tratarme con respeto. Guadalupe finalmente encontró su voz, pero lo que salió fue pura desesperación. Mamá, podemos arreglar esto, podemos cambiar, podemos tratarte mejor. Solo devuélvenos el dinero y verás que todo va a ser diferente. Guadalupe, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Me ofreces cambiar solo si les devuelvo el dinero. Eso confirma exactamente lo que te estoy diciendo. Para ustedes, yo solo tengo valor si tengo algo que darles. Francisco se acercó más a mí, y por un momento pensé que iba a intentar intimidarme físicamente. Pero algo en mi expresión lo detuvo. Ya no era la viejita tímida que se disculpaba por existir. Era una mujer que había encontrado su fuerza interior. Mira, señora, me dijo Francisco con un tono que pretendía ser razonable, pero que sonaba condescendiente. Todos cometemos errores. Guadalupe se disculpa por lo que pasó en la boda. ¿Verdad, amor? Guadalupe asintió desesperadamente. Sí, mamá. Lo siento mucho. Estaba nerviosa, estresada. No quise decir esas cosas horribles. Guadalupe, le dije mirándola directamente a los ojos. Cuando me llamaste después de la boda, no te disculpaste. De hecho, dijiste que yo era dramática por estar molesta. Dijiste que tenías derecho a estar alterada porque era tu día especial. Solo ahora que descubres que el dinero ya no está disponible es que aparecen las disculpas. Sus lágrimas se intensificaron, pero yo ya había aprendido a distinguir entre lágrimas genuinas y lágrimas de manipulación. Estas eran claramente del segundo tipo. Mamá, por favor, somos familia. Las familias se perdonan. Tienes razón, Guadalupe. Las familias se perdonan, pero también se respetan, se cuidan mutuamente, se valoran. Durante años, yo te he dado perdón incondicional sin recibir respeto a cambio. Ya no más. Francisco cambió de táctica y se dirigió hacia la puerta. Vámonos, Guadalupe. Tu madre claramente está pasando por una crisis de senilidad. Vamos a hablar con un abogado para ver si podemos declarar que no está en sus cabales. Sus palabras me atirrieron como un rayo. ¿Ahora iban a intentar declararme incapacitada mentalmente para recuperar el dinero? La crueldad de la sugerencia me quitó el aliento momentáneamente, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. Francisco, le dije con voz firme, el licenciado Vázquez ya me hizo exámenes psicológicos como parte del proceso legal. Estoy certificada como completamente lucida y capaz de tomar mis propias decisiones. Así que esa estrategia no les va a funcionar. La cara de Francisco se descompuso. Claramente no había esperado que yo estuviera tan bien preparada legalmente. Guadalupe se lanzó hacia mí y me abrazó, sollozando dramáticamente. Mamá, por favor, te prometo que vamos a cambiar. Te prometo que te vamos a tratar mejor. Solo dale una oportunidad a tu propia hija. Por un momento, sentí la tentación familiar de ceder, de creer que tal vez esta vez sería diferente. Pero entonces recordé la pregunta que acababa de hacerle y que no había podido responder. Recordé años de patrones de comportamiento que no iban a cambiar por arte de magia. Suavemente me separé de su abrazo. Guadalupe, si realmente quisieras una relación conmigo basada en amor y respeto, no estarías aquí porque descubriste que transferí el dinero. Estarías aquí porque te diste cuenta de que me lastimaste profundamente en tu boda y quieres reparar esa herida. «Pero mamá, yo estoy aquí», gritó desesperada. «Estás aquí por el dinero, Guadalupe, no por mí». En ese momento sonó el timbre de la casa. Era Socorro, que había venido a verificar que yo estuviera bien. Cuando abrí la puerta, la tensión en la sala era palpable. «Buenas tardes», saludó Socorro educadamente, aunque era obvio que podía sentir la hostilidad en el ambiente. Francisco inmediatamente se dirigió hacia ella agresivamente. Usted convenció a la señora de que nos quitara nuestro dinero». Socorro me miró buscando explicación,
pero antes de que pudiera responder, Guadalupe también se lanzó contra ella verbalmente. «Devuélvanos nuestro dinero. Mi mamá no estaba pensando bien cuando se lo dio». Socorro se mantuvo calmada pero firme. Ese dinero no era suyo, era de Esperanza, y ella decidió dármelo porque yo la trato con el respeto que se merece. «Usted no es familia», le gritó Francisco. «Tiene razón», respondió Socorro tranquilamente. «No soy familia de sangre, pero durante años he tratado a Esperanza con más amor y consideración que ustedes. La he cuidado cuando estaba enferma, he estado presente en sus momentos difíciles, he celebrado sus alegrías pequeñas». Guadalupe se volteó hacia mí furiosa. «¿Le contaste nuestros asuntos privados a esta mujer?» «Guadalupe, Socorro ha sido testigo de cómo ustedes me han tratado durante años. Ella ha visto las veces que llegaba llorando a casa después de visitarlos. Ha visto cómo me cancelaban planes a último minuto. Ha visto cómo solo me buscaban cuando necesitaban algo». «¡Eso no es cierto!», gritó Guadalupe, pero su voz sonaba desesperada porque sabía que sí era cierto. Socorro habló nuevamente, dirigiéndose directamente a Guadalupe. «Señorita, ¿cuándo fue la última vez que le preguntó a su mamá cómo se sentía? ¿Cuándo fue la última vez que la visitó sin necesitar algo de ella? ¿Cuándo fue la última vez que la incluyó en sus planes porque quería su compañía?» El silencio de Guadalupe fue ensordecedor. «Exactamente», continuó Socorro. «Esperanza merece estar rodeada de personas que la valoren como la mujer maravillosa que es, no como un banco personal». Francisco estaba tan furioso que su cara estaba completamente roja. «Señora, usted no entiende. Nosotros estábamos planeando nuestro futuro contando con ese dinero». «¿Y alguna vez incluyeron a Esperanza en esos planes de futuro?», preguntó Socorro. «¿O solo incluían su dinero?». Otra pregunta que no pudieron responder. En ese momento, algo cambió en la expresión de Guadalupe. La máscara de desesperación se deslizó y fue reemplazada por algo mucho más feo: ira genuina. «¿Sabes qué, mamá?», me dijo con una voz fría que nunca le había escuchado antes. «Si así es como quieres que sean las cosas, perfecto. No necesitamos tu dinero. Francisco y yo somos perfectamente capaces de construir nuestro futuro sin ti». «Me da gusto escuchar eso, Guadalupe», le respondí. «Eso es exactamente lo que una hija adulta debería poder hacer». «Pero tampoco necesitamos el drama y la manipulación», continuó con veneno en la voz. «Si prefieres a esta mujer sobre tu propia familia, entonces quédate con ella. Nosotros no vamos a estar rogándote por tu atención». Francisco asintió agresivamente. «Exacto. Nosotros tenemos nuestras propias vidas. No necesitamos estar lidiando con los berrinches de una vieja resentida». Sus palabras deberían haberme lastimado, pero en su lugar sentí una extraña sensación de liberación. Finalmente, estaban mostrando su verdadera naturaleza. Ya no había pretensiones de amor familiar, ya no había manipulación emocional. Era honestidad pura y cruda sobre cómo realmente me veían. «Perfecto», les dije con una calma que los sorprendió. «Entonces estamos de acuerdo. Ustedes pueden vivir su vida sin la interferencia de una vieja resentida, y yo puedo vivir mi vida rodeada de personas que realmente me aprecian». Guadalupe claramente había esperado que sus amenazas me hicieran suplicar por su perdón. Cuando vio que no funcionaba, la frustración la superó completamente. «Esto es increíble», gritó. 35 años siendo tu hija, y la cambias por una vecina en un segundo. «Guadalupe», le dije mirándola directamente, 35 años siendo mi hija, y nunca aprendiste a valorarme como persona. Socorro aprendió a hacerlo en menos tiempo, porque realmente le importo. «¿Sabes qué?», me dijo con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «Cuando te encuentren muerta y sola en esta casa, no vengas a buscarnos. Cuando seas una viejita enferma que necesite cuidados, acuérdate de esta decisión». Sus palabras eran como cuchillos dirigidos directamente a mis miedos más profundos. El miedo a la vejez, a la enfermedad, a morir sola. Pero también me confirmaron algo importante. Para Guadalupe, yo solo era valiosa como póliza de seguro para su futuro. «Guadalupe», le respondí con dignidad, «prefiero envejecer sola y en paz que rodeada de personas que me ven como una carga». Socorro se acercó a mí y me puso una mano protectora en el hombro. «Esperanza no va a estar sola», declaró firmemente. «Tiene una familia que la eligió, no una que se siente obligada a tolerarla».
Francisco agarró a Guadalupe del brazo. Vámonos, ya perdimos suficiente tiempo aquí. Mientras se dirigían hacia la puerta, Guadalupe se volteó una última vez. Mamá, cuando cambies de opinión, y vas a cambiar de opinión cuando te des cuenta de lo que perdiste, va a ser demasiado tarde. Nosotros no vamos a estar esperándote. Entiendo, Guadalupe, y yo tampoco voy a estar esperando a que ustedes decidan tratarme con respeto. La puerta se azotó con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas. Socorro y yo nos quedamos paradas en mi sala, escuchando el motor de su carro alejándose a toda velocidad. ¿Estás bien?, me preguntó Socorro con preocupación. Me senté en mi sillón favorito y pensé en su pregunta. ¿Estaba bien? Acababa de tener la confrontación más difícil de mi vida con mi única hija. Acababa de escuchar amenazas de abandono total. Acababa de ver el lado más cruel y egoísta de la persona que más había amado en mi vida. Pero también acababa de defender mi dignidad como nunca antes lo había hecho. Acababa de poner límites claros y firmes. Acababa de elegir mi propia felicidad y bienestar por encima de la manipulación emocional. «Socorro», le dije finalmente. «Creo que por primera vez en años estoy realmente bien». Esa noche, después de que Socorro se fue, me senté en mi cocina con una taza de té y reflexioné sobre lo que había pasado. Guadalupe había mostrado su verdadera naturaleza, y aunque era doloroso, también era liberador. Ya no tenía que vivir con la ilusión de que algún día me valoraría realmente. Ya no tenía que seguir esperando migajas de afecto de alguien que me veía como un medio para un fin. Durante los siguientes días, la casa se sintió extrañamente tranquila. No había llamadas manipuladoras, no había visitas inesperadas pidiendo favores, no había la tensión constante de caminar en cáscaras de huevo para evitar molestar a Guadalupe. Por primera vez en años, podía simplemente existir sin disculparme por ello. Socorro venía todos los días a verificar que estuviera bien, pero también me daba espacio para procesar todo lo que había pasado. Había usado parte del dinero para pagar completamente su casa y me había insistido en que aceptara una cantidad mensual para gastos. Al principio me resistí, pero ella me explicó que quería asegurarse de que yo pudiera vivir cómodamente sin preocupaciones financieras. «Esperanza, durante años tú te preocupaste por el bienestar de Guadalupe. Ahora déjame preocuparme por el tuyo». Una semana después de la confrontación, me di cuenta de algo sorprendente. No extrañaba la presencia de Guadalupe en mi vida. Lo que extrañaba era la hija que había imaginado que tenía, no la persona que realmente era. Extrañaba la fantasía de una relación madre-hija amorosa, pero no extrañaba la realidad de ser tratada como un estorbo conveniente. El día que realmente supe que había tomado la decisión correcta fue cuando Socorro me llevó a almorzar a un restaurante bonito en el centro de la ciudad. Durante toda la comida hablamos sobre libros, sobre noticias, sobre recuerdos divertidos, sobre planes para el futuro. Fue una conversación entre dos amigas que se respetaban mutuamente. En el camino a casa, Socorro me dijo algo que me llegó al corazón. «Esperanza, quiero que sepas que estos han sido los días más felices que te he visto en años. Es como si hubieras despertado de un sueño muy largo». Tenía razón. Había despertado del sueño de sacrificarme constantemente por alguien que no me valoraba. Había despertado a la realidad de que merecía respeto, consideración y amor genuino. Y había despertado a la posibilidad de ser feliz en mis propios términos. Mi transformación estaba completa. Ya no era la madre que rogaba por migajas de afecto. Era una mujer que había recuperado su dignidad y que había aprendido la lección más importante de su vida, que el amor verdadero nunca requiere que te humilles a ti misma. 3 meses habían pasado desde aquella confrontación que cambió mi vida para siempre. Despertaba cada mañana con una sensación de paz que no había experimentado en décadas. Mi rutina había cambiado completamente, pero esta vez los cambios eran por elección propia, no por obligación hacia otros. Todas las mañanas me levantaba temprano, no porque tuviera que prepararme para servir a alguien más, sino porque había redescubierto el placer de las mañanas silenciosas. Preparaba mi café lentamente, disfrutando el aroma, el calor de la taza en mis manos, el lujo de poder tomarlo sin prisa. Me sentaba en mi pequeño patio trasero, donde había comenzado a cultivar un jardín que había soñado durante años, pero nunca había tenido tiempo de crear. Las plantas se habían convertido en mis compañeras silenciosas. Cada mañana regaba mis jitomates,
mis chiles, las flores que Socorro me había ayudado a elegir. Había algo profundamente sanador en cuidar algo que crecía, algo que florecía bajo mi cuidado sin pedirme sacrificios imposibles a cambio. Las plantas no me juzgaban, no me hacían sentir culpable por existir, no me pedían más de lo que podía dar. Durante estas mañanas tranquilas en el jardín, reflexionaba sobre el camino que me había traído hasta aquí. Por primera vez en mi vida, no me sentía culpable por poner mis propias necesidades primero. Durante 69 años, había vivido creyendo que mi valor como persona dependía de cuánto podía sacrificar por otros. Ahora entendía que el verdadero amor, el amor propio y el amor hacia otros, nunca debería requerir que una persona se anule completamente. Socorro seguía siendo una presencia constante, pero respetuosa en mi vida. Venía a visitarme 2 o 3 veces por semana, siempre trayendo algo: frutas de su árbol, un guiso que había hecho, noticias del vecindario, pero lo más importante era que venía a conversar. Hablábamos de todo y de nada, de los programas de televisión que nos gustaban, de los chismes inocentes del barrio, de recetas que queríamos probar, de lugares que habíamos conocido en nuestra juventud. Era extraño y maravilloso tener conversaciones donde mi opinión importaba, donde mis historias eran escuchadas con interés genuino, donde no tenía que caminar en cáscaras de huevo para evitar molestar a alguien. Socorro me escuchaba como si lo que tenía que decir fuera realmente valioso, y yo había olvidado lo que se sentía ser tratada de esa manera. Una tarde, mientras organizaba mis álbumes de fotos, Socorro notó que había quitado todas las fotos de Guadalupe de las repisas de la sala. ¿Ya no quieres tenerlas a la vista?, me preguntó con curiosidad, no con juicio. No es que no quiera recordarla, le expliqué. Es que esas fotos me recordaban a una persona que creía que conocía, pero que resulta que nunca existió realmente. Guadalupe que yo imaginaba en mi mente era amorosa, agradecida, capaz de valorar los sacrificios que hice por ella. Pero la Guadalupe real es muy diferente. Socorro asintió comprensivamente. A veces tenemos que hacer duelo por las relaciones que pensábamos que teníamos, no solo por las que perdimos. Sus palabras capturaron perfectamente lo que había estado sintiendo. No estaba de duelo por haber perdido a Guadalupe, porque la Guadalupe que había perdido nunca había existido realmente. Estaba de duelo por la ilusión, por la fantasía de la hija perfecta que había construido en mi mente para justificar años de maltrato sutil. Durante estos meses de reflexión, también había comenzado a entender mejor mi propia historia. Durante toda mi vida había aceptado migajas de afecto como si fueran banquetes completos. Cuando mi marido me abandonó, había interpretado su partida como evidencia de que yo no era lo suficientemente valiosa para que alguien se quedara. Cuando Guadalupe comenzó a tratarme con indiferencia, había pensado que era culpa mía por no ser una madre lo suficientemente interesante o útil. Pero ahora veía estas experiencias desde una perspectiva completamente diferente. Mi marido me había abandonado porque era un hombre incapaz de asumir responsabilidades, no porque yo fuera deficiente. Guadalupe me había tratado mal, porque había crecido sintiéndose con derecho a todo sin dar nada a cambio, no porque yo no mereciera respeto. Las tardes se habían vuelto mi tiempo para leer. Había comenzado a visitar la biblioteca del barrio, algo que no había hecho en años porque siempre estaba demasiado ocupada cuidando las necesidades de otros. Descubrí libros de autoras mexicanas que hablaban sobre mujeres fuertes, sobre segundas oportunidades, sobre el valor de la soledad elegida sobre la compañía tóxica. Un libro en particular me había impactado profundamente. Era la biografía de una mujer que a los 70 años había dejado un matrimonio abusivo y había comenzado una nueva vida. Nunca es demasiado tarde para honrar la persona que realmente eres, había escrito la autora. Esas palabras se habían quedado conmigo, recordándome que mi vida no había terminado cuando tomé la decisión de alejarme de Guadalupe. En realidad, había comenzado. Los domingos se habían convertido en días especiales. Durante años, los domingos habían sido días de ansiedad, esperando la llamada de Guadalupe, que a veces llegaba y a veces no, nunca sabiendo si iba a recibir una pizca de atención o una lista de favores que necesitaba hacer. Ahora los domingos eran días de paz completa. Socorro y yo habíamos desarrollado una tradición dominical.
Íbamos juntas a la iglesia del barrio, no porque fuéramos particularmente religiosas, sino porque había algo consolador en sentarse en silencio, en paz, reflexionando sobre la semana que había pasado. Después del servicio, caminábamos por el mercado dominical, comprando verduras frescas y disfrutando del ambiente festivo de las familias paseando. Estas caminatas me habían ayudado a entender algo importante sobre la familia. Veía a las familias en el mercado, abuelos cargando nietos, padres comprando dulces para sus hijos, madres e hijas eligiendo flores juntas, y me daba cuenta de que la familia verdadera se caracteriza por la alegría mutua, no por la obligación resentida. Las personas en estas familias felices querían estar juntas, se buscaban mutuamente, se cuidaban porque se amaban, no porque se sentían obligadas. Durante uno de estos paseos dominicales, una señora mayor se me acercó en el puesto de flores. «Disculpe, señora», me dijo, «pero la he visto aquí varios domingos y siempre se ve tan serena. ¿Cuál es su secreto?» Su pregunta me sorprendió. ¿Mi secreto? Sí. Yo tengo problemas con mi familia, con mis hijos que no me valoran. Usted se ve como alguien que ha encontrado paz. Me gustaría saber cómo lo logró. Socorro y yo intercambiamos miradas. Era extraño pensar que mi transformación era visible para extraños. «Señora», le respondí cuidadosamente, «aprendí que a veces tenemos que elegir entre ser amados genuinamente por pocas personas o ser tolerados condicionalmente por muchas. Yo elegí lo primero». La mujer asintió thoughtfully. ¿No se siente sola? Me sentía más sola cuando estaba rodeada de personas que no me valoraban que ahora que estoy rodeada de personas que sí lo hacen. Después de que la mujer se fue, Socorro me comentó que había notado que otras personas en el barrio habían comenzado a acercarse a mí para pedirme consejos. «Esperanza, creo que tu historia está inspirando a otras mujeres que están en situaciones similares». Tenía razón. Durante los últimos meses, varias mujeres del vecindario habían venido a platicar conmigo sobre sus propias luchas familiares. Doña Carmen, que vivía 3 casas más abajo, me había contado sobre su hijo que solo la visitaba cuando necesitaba dinero prestado. La señora Elena de la tienda había compartido conmigo su dolor por una nuera que la trataba como una intrusa en la vida de su propio hijo. A todas estas mujeres les daba el mismo consejo que me había dado a mí misma, que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que merecemos, que el amor verdadero nunca requiere que nos humillemos, que está bien poner límites incluso con la familia. Una tarde de miércoles, exactamente 4 meses después de la confrontación, el teléfono sonó. El identificador de llamadas mostraba el número de Guadalupe. Mi corazón se aceleró por un momento, no por esperanza, sino por antigua costumbre. Dejé que sonara hasta que saltó la contestadora. «Mamá, soy Guadalupe. He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Francisco y yo estamos pasando por un momento difícil económicamente. Tal vez podríamos hablar. Tal vez podríamos arreglar las cosas entre nosotras». El mensaje se cortó ahí. Escuché la grabación 2 veces, analizando cada palabra, cada pausa, cada inflexión. No había una disculpa real. No había reconocimiento del daño que me había causado. Era una aproximación cuidadosa, motivada claramente por necesidad económica, no por amor o arrepentimiento genuino. En el pasado, esa llamada habría sido suficiente para hacerme correr de vuelta hacia ella, agradecida por cualquier migaja de atención. Habría interpretado su llamada como evidencia de que me extrañaba, de que finalmente había entendido mi valor. Pero ahora la escuchaba con oídos diferentes. Escuchaba las palabras que no decía. No decía «te extraño», no decía «me arrepiento de haberte lastimado», no decía «me di cuenta de que te traté mal». Lo que sí decía era «estamos pasando por un momento difícil económicamente», la única razón real por la que estaba llamando. Borré el mensaje sin devolverle la llamada. Socorro llegó 1 hora después para nuestra caminata vespertina habitual. Cuando le conté sobre la llamada, me preguntó cómo me sentía al respecto. «Me siento libre», le dije, sorprendida por mi propia respuesta. Libre de la tentación de volver a caer en los mismos patrones. Libre de la esperanza de que algún día va a cambiar. Libre de la responsabilidad de arreglar una relación que solo yo estaba tratando de mantener. Durante nuestra caminata,
Reflexioné sobre el hecho de que ya no sentía la necesidad compulsiva de rescatar a Guadalupe de sus problemas. Durante toda su vida adulta, yo había sido su red de seguridad emocional y financiero. Cada vez que tomaba malas decisiones, yo estaba ahí para suavizar las consecuencias. Cada vez que se metía en problemas, yo corría a ayudarla. Pero ahora entendía que al hacer eso, la había privado de la oportunidad de aprender de sus errores, de crecer, de desarrollar su propia fortaleza. Mi ayuda, constante, en realidad había sido un obstáculo para su madurez emocional. «Socorro», le dije mientras caminábamos por el parque cerca de mi casa. «Creo que durante años confundí ser una buena madre con ser una madre que dice sí a todo. Pensé que amarla significaba protegerla de todas las consecuencias de sus decisiones. ¿Y ahora qué piensas?» Ahora pienso que amarla realmente habría significado enseñarle que las acciones tienen consecuencias, que las relaciones requieren esfuerzo mutuo, que el respeto no es opcional en las relaciones familiares. Esa noche, sentada en mi patio bajo las estrellas, tomé la decisión final sobre mi relación con Guadalupe. No iba a responder su llamada, pero tampoco iba a cerrar la puerta completamente. Si algún día ella decidía acercarse con una disculpa genuina, con reconocimiento real del daño que había causado, con un deseo auténtico de construir una relación basada en respeto mutuo, estaría dispuesta a escuchar. Pero también había aceptado que ese día podría nunca llegar. Y estaba en paz con esa posibilidad. 2 semanas después, Socorro me trajo noticias que había escuchado a través de su comadre que trabajaba en el banco. Guadalupe y Francisco habían tenido que vender su casa y mudarse a un apartamento más pequeño debido a dificultades financieras. Habían esperado que el dinero de mi herencia los ayudara a mantener su estilo de vida, y cuando eso no sucedió, no pudieron sostener sus gastos. «¿Cómo te hace sentir eso?», me preguntó Socorro cuidadosamente. Pensé en su pregunta. En el pasado, la noticia de las dificultades de Guadalupe habría causado una crisis emocional en mí. Me habría sentido culpable, responsable, desesperada por ayudar. Habría corrido a rescatarla, habría encontrado una manera de darle dinero, habría puesto sus necesidades antes que las mías una vez más. «Me hace sentir triste por ella», le respondí honestamente, «pero no me hace sentir responsable. Las decisiones que tomó, las palabras que me dijo, la forma en que me trató, esas fueron sus elecciones. Ahora está viviendo las consecuencias de esas elecciones». En los meses siguientes, desarrollé una rutina que me llenaba de satisfacción. Los lunes visitaba a doña Carmen para ayudarla con sus compras. Los martes iba a la biblioteca para mi club de lectura informal con otras señoras del barrio. Los miércoles, Socorro y yo cocinábamos juntas, probando recetas nuevas y riéndonos como hermanas. Los jueves visitaba a un hogar de ancianos cercano para leer cuentos a los residentes que no recibían visitas familiares. Los viernes eran para mí sola, para leer, para escribir en el diario que había comenzado, para simplemente disfrutar de mi propia compañía. Los fines de semana eran para pequeñas aventuras con Socorro. Visitábamos museos que nunca había tenido tiempo de conocer. Íbamos a obras de teatro en el centro cultural del barrio. Explorábamos mercados de artesanías en pueblos cercanos. Por primera vez en décadas, estaba viviendo por el placer de vivir, no solo por el deber de servir a otros. En una de estas excursiones, Socorro y yo visitamos un pequeño pueblo en las montañas donde había un mercado de artesanías. Mientras paseábamos entre los puestos, una anciana artesana me preguntó si quería que leyera mis cartas del tarot. Normalmente habría rechazado, pero algo en su sonrisa amable me hizo aceptar. Después de barajar las cartas cuidadosamente, ella extendió 3 cartas frente a mí. «Estas representan su pasado, su presente y su futuro», me explicó. La carta del pasado mostraba una figura cargando un pesado fardo. «Usted ha cargado el peso de otros durante mucho tiempo», dijo la mujer. «Ha sacrificado su propia felicidad por personas que no valoraban su sacrificio». La carta del presente mostraba a una mujer sentada pacíficamente junto a un río. Ahora está en un periodo de sanación y autodescubrimiento. Ha aprendido a valorarse a sí misma. La carta del futuro mostraba a una mujer mayor rodeada de luz, con otras figuras acercándose hacia ella con respeto y admiración. Su futuro está lleno de relaciones auténticas y respeto genuino.
Será una fuente de sabiduría para otros que buscan encontrar su propia fuerza. Mientras regresábamos a casa esa tarde, reflexioné sobre las palabras de la anciana. Tal vez era solo coincidencia, o tal vez había algo más profundo en sus palabras. Pero lo que sabía con certeza era que por primera vez en mi vida, mi futuro me pertenecía completamente. 6 meses después de aquella confrontación que cambió todo, recibí una carta inesperada. Era de mi nieto mayor, Andrés, el hijo de Guadalupe. Tenía 17 años y aparentemente había decidido escribirme por su cuenta. «Querida abuela Esperanza», decía la carta, «he estado pensando mucho en lo que pasó entre tú y mi mamá. Sé que las cosas están difíciles entre ustedes y no voy a pretender que entiendo completamente la situación. Pero quiero que sepas que te extraño. Extraño nuestras pláticas. Extraño cómo siempre me escuchabas sin juzgarme. Extraño la forma en que me hacías sentir importante. No sé qué pasó exactamente, pero espero que algún día puedan arreglar las cosas. Mientras tanto, quería que supieras que yo te amo independientemente de lo que esté pasando con mi mamá. Tu nieto, Andrés». La carta me hizo llorar, pero no de tristeza. Lloré porque me dio cuenta de que había tenido un impacto positivo en la vida de ese joven, que había logrado plantar semillas de amor y respeto que habían crecido independientemente de los problemas con su madre. Lloré porque me confirmó que había sido una buena abuela, incluso si no había logrado ser la madre que Guadalupe necesitaba. Le respondí a Andrés con una carta cuidadosamente escrita, explicándole que lo amaba profundamente, pero que a veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles para proteger su propio bienestar. Le aseguré que mi decisión de alejarme de su madre no tenía nada que ver con mis sentimientos hacia él y sus hermanos. Al final de la carta, le escribí algo que esperaba que recordara siempre. «Andrés, nunca permitas que alguien, ni siquiera la familia, te trate de una manera que te haga sentir menos valioso de lo que realmente eres. El amor verdadero siempre incluye respeto». Esa noche, después de enviar la carta, me senté en mi jardín observando las estrellas. Las plantas que había sembrado meses atrás habían crecido hermosas y fuertes. Los jitomates estaban rojos y listos para cosechar. Las flores llenaban el aire nocturno con su perfume suave. Me di cuenta de que yo también había crecido durante estos meses. Había florecido de maneras que nunca pensé posibles a los 70 años. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para honrar la persona que realmente eres, para exigir el respeto que mereces, para elegir la paz sobre la drama. Había aprendido que la soledad elegida es infinitamente mejor que la compañía tóxica. Había aprendido que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y el cuidado mutuo. Había aprendido que decir no a las personas que nos lastiman no es egoísmo, es supervivencia emocional. Más importante aún, había aprendido que mi valor como persona no dependía de cuánto podía dar a otros, sino de la dignidad con que me trataba a mí misma y exigía que otros me trataran. El silencio que había elegido mantener no era el silencio de la derrota o la amargura. Era el silencio de la sabiduría, de la paz conquistada, de la mujer que finalmente había aprendido a valorarse a sí misma. A veces, el mayor acto de amor propio es el silencio que elegimos mantener. A veces, la libertad más profunda viene de soltarse de las personas que nunca supieron cómo valorarnos. Y a veces, el mayor recomezo es el silencio que decidimos mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.